chocolate. Mi mamá me compra, comprar un paquete. Escuchá, mi familia es la única que come las pasas con chocolate. Las pasas están lo mismo que una botella de vino, Claudia, no tiene sentido. Pero yo no tomo vino, yo como pasas con chocolate. Bueno, pues te digo, para que tengas una idea, pero, escuchá, la relación precio. Sí, en la casa de mi mamá, mi mamá compra 2 paquetes de pasas con chocolate. Uno para Navidad y uno para Año Nuevo. Y son para mí. Porque nadie más. Yo la ponemos en un potecito. Bueno, en casa voy a confesar algo. En casa compraron el otro día 2 paquetes. Pero no llega para Navidad si compras ahora. Pero es que no le gusta a nadie. Es igual que te pasa a vos. O sea, solo Nelly y yo. El gordo, mi hijo, se le ocurrió probar una pasa. Oh, para, que no hay que dejarlo probar esas cosas. Madre, le digo, no coma eso que es feo. No hay que dejarlo probar. Tan rica, empezó así. Tuki, ya está. No, listo, perdiste. Listo, el piste perdiste. No tenés que dejarlo probar esas cosas. No, esas cosas no. ¿Es adictivo chocolate? Sí, bueno. Y yo tengo un potecito, entonces ponemos, viste, tenemos así diferentes potecitos. Recomienda todo. Maru para pero tenemos diferentes potecitos, viste, yo pongo mis pasas en el potecito y yo como las cosas, después como otras de las cosas, todo, me voy. Al otro día, viste que uno vuelve para comer lo que quedó. Y mi potecito está así exactamente con la misma cantidad de pasas de uva. Claro. Y yo siempre hago el mismo chiste. Se comieron mis pasas de uva. Sí, y Romina se ríe siempre el mismo chiste tonto, me dice. Pero es verdad, no las toca. Claudia, no las toca nadie. Sí, todo está caro. Decime que no está caro, Beto. Decime que una cosa, tirame que no esté cara. No sé, nada. Pero digo esas cositas para tener ahí, para convidar cuando cae alguno. Yo dije, uy, qué para rico. Convidarle un poquito de sidra y convidarle, no sé, algo dulce. Yo tengo mi caramelera ahí arriba de la mesa vacía. Ni un caramelo tiene, nada. Ni pelusa tiene. No, ni pelusa tiene. Tierra tiene. Porque yo la tengo que lavar. Porque viste que como no la tocas, porque está ahí, como que se va juntando tierra, ¿viste? Entonces, hoy le pasé el lustramueble toda la mesa y digo, che, tiene tierra, tiene polvo. Le consulto alguna cosa así fuera de contexto. ¿Tiene muestra anual Benny Boy este año en la escuela? ¿Qué va a mostrar ese otro? No sé, digo, muestra anual de algo. No creo que tenga nada. No, sí, algo capaz que algo sí, pero no sé, todavía no me han avisado. Pero bueno, ojalá que lo que tenga para mostrar sea lo boletín aprobado. Ojalá. Ayer, durante gran parte de la tarde de ayer y parte de la noche, primero que hubo que ir a acomodar la escuela, porque ahí está la muestra anual, y después tuvimos que hacer de emergencia un piche. ¿Un piche? Por la fauna patagónica, ¿viste? Le tocó un animal. Peor le debe haber ido el que le tocó un cauquén. ¿Qué es un cauquén? Preguntaba yo. Es un ave, pero es tipo una butarda. La butarda, el cauquén. Claro. Sí, bueno, pero andá a pintar las plumas de esos colores. Ni en pedo. O sea, te tocó eso, te tocó un playero rojizo rojo. Un pingüino, no sé. Cualquier cosa te puede tocar. A nosotros nos tocó un piche. Así que meta a dibujar boludeces. Como hasta las 3 de la mañana estuvimos con el piche, el papel y la cartapesta y... Madre mía. No me gusta el arte. Más vale que pase por lo menos rompiendo la pared a 5º grado, porque muere si no. Rompiendo la pared. Claro. Bueno, ahí estamos con ese tema. Están llegando los cierres anuales, ¿no? Sí, te cuento una como para cerrar el año. A ver, ¿quién va a tener una calle? Te cuento, antes que nada, te pongo en contexto. El jueves hay sesión en el Honorable Consejo Deliberante. Una de las últimas de este año. Es la última sesión ordinaria del año. Lo que no se hizo hasta ahora. Sí, pará. Lo que no se hizo hasta ahora se va a hacer. ya no se hace. O sea, ya es la última sesión ordinaria del año. Ya está todo cerrado el orden del día. El viernes fue la presentación de los proyectos. Algunos se le terminó antes del año porque no presentaron proyectos para la última. Tampoco es que, qué bruto. No, tampoco. No voy a decir quién es porque no me quemé. O sea, yo no soy buchona de nadie. Pero bueno, hay 3 concejales. Que no. Hay 2 concejales varones y una concejal mujer que no han presentado para esta sesión. Pero bueno, han trabajado lo suficiente durante el año. Así que. Y después viene la sesión en la cual, la sesión preparatoria en la cual se hace la elección de autoridades. Vamos a ver qué pasa ahí, cómo fluye este año la elección. El año pasado estuvo bastante controversial. Yo me imagino que para esta se van a ir todos con el reglamento leído.
Sí, no va a ser para que no pase lo me mismo. Judicialicen porque porque me cagaron, porque me mintieron, mal, porque yo entendí mal, porque levanté la mano y no leí, no me di cuenta. No jodan. Claro. En un año ya. Acá hay que estudiar, porque el conocimiento es poder. El que sabe, resuelve. El que sabe, sabe. El que sabe y el que no es concejal. diputado o concejal. Pero claro. Bueno. Basta. Cuestión. No empecemos. Bueno, te cuento. ¿Quién va a tener su calle? A ver, un prócer, tirame. No sé, algo. ¿Quién va a tener su calle? Cerramos el año con un nombre de calle. ¿Un prócer me dijiste? Sí. Le dan la calle nuevamente a Roca. No. Eso ni en pedo. Mueren ahí sí que mueren. Monteagudo. No. Juan Bautista Alberdi. Alberdi no, ya tiene. Juan Bautista Alberdi 2, no sé. No. Javier Milei. No. Tampoco la boludez, Juli. Para un poco. Estás enfermo. De la Rúa. No. ¿Prócer dijiste? Bueno, una persona, no dije prócer. Prócer, como por decir prócer, una persona así. Importante. Sí. O sea, bueno, sí, una persona. ¿En la historia reciente o sí, cuándo? en la historia reciente. Messi. No. Tibio. No, chicos, no lo van a sacar. No, tampoco. Di María podría ser. Scaloni podría ser, tranquilamente. Hay algo de una reglamentación, la nomenclatura que impide que personas vivas lleven nombre de calle. Sí, pero se hacen excepciones en realidad. Ah, ok. Sí, no se respetó nunca. El Pocho Lavesi. No, tampoco. Pero bueno, casi, Les voy a decir porque si no lo van a sacar más. Claudio Chiquitapia. Prócer, vamos. Bien dicho, prócer, eso de prócer, bien dicho. Ahora sí, estamos vamos totalmente de acuerdo. Porque dice que asignar un nombre a una calle tiene varias e importantes funciones, tanto prácticas como simbólicas, que afectan a la comunidad en múltiples niveles. No solo cumple una función logística, sino que también es una herramienta para fortalecer el tejido social y cultural de una comunidad, apoyando la organización urbana, ya que los nombres de las calles son fundamentales en la planificación y administración de las ciudades, ayudando a estructurar el espacio urbano, facilitando la organización de distritos, barrios y zonas. Olvídate. Y que el nombre propuesto simboliza un momento significativo para nuestro país con mayúscula, y su cultura futbolística. El mismo es parte de un homenaje ante nuestra relevante y reciente historia, ya que la gestión de Claudio Chiquitapia frente a la presidencia de la Asociación de Fútbol Argentino será recordada por generaciones, y designar esta calle con su nombre no solo conmemora el pasado y reconoce su prestigioso aporte, sino que deja un símbolo tangible de este momento histórico para el deporte. Necesito que haya una estatua del peluquín del Chiquitapia. ¿Quién presentó ese proyecto? No trate de entenderla, disfrutala. Hay que elegirlo gobernador, presidente. Decime quién presentó. Levantaste la mano, te están viendo. No, es un decreto que viene del Ejecutivo, referéndum del Consejo, por sí o por no. Peor es decretar asueto por el Día del Hombre. ¿Quién dijo Peor, eso? ¿qué? ¿No te enteraste que hay un intendente patagónico? Hoy es el Día del Hombre, ¿sabías? Decretó asueto por el Día del Hombre solo a los hombres de ese municipio. Lo escuché esta mañana, mis compañeros que lo decían esta mañana en el pase. En el pase fue, ¿no? Sí, en el pase. Pero ya sale de ayer en el diario Nuevo Día. El hombre como género masculino, o el hombre así como, porque siempre cuando hablamos de la del ser humano, el hombre. Hoy en Epuyén, la aventura del hombre. Hoy en Epuyén los varones de ese municipio no trabajan. Quiero ver qué pasa el 8 de marzo. Quiero saber qué pasa el 8 de marzo. No, tampoco te piqué, pero fíjate, está la nota. Bueno, pero nosotros no nos dan asueto, chicos. No ser protagonista. No nos dan asueto nosotros el 8 de marzo. Ese día? Sí, no, hay un paro. El que quiera hace paro, pero la mayoría no hacemos paro. Nos echan a la miércoles si hacemos paro. Claro. O sea, vamos para ver si ligamos algo. No se dice feliz día, No se dice feliz día. Claro, no se dice feliz día. ¿Viste? Chicos, no se dice feliz día, pero yo los bombones te los acepto. Claudia. ¿Qué? Lo de Tapia quedó en segundo plano con lo que te acabamos de decir. No, te indignaste. Chicos, tampoco trajiste bombones. Chicos, me dejaron. Para bombones estoy yo.
Bueno. Así me gusta, la autoestima siempre allá arriba. Y si no, contra el cielo raso tiene que estar nuestra autoestima. Como te ven te tratan, si sí, te ven mal te maltratan, si te ven bien te contratan. Autoestima siempre alta en esta radio, todos los integrantes de este medio de comunicación, la autoestima allá pegando en el cielo raso. Siempre aunque vengan degollando, mi querida Claudia. Totalmente. Así totalmente. es. Así es. Así es. Bueno. Así que bueno. Me gustó la noticia que le di, mejor que la de Tapia, totalmente. No, quedé está opacada. Loco. Yo lo leí, no podía creer, lo leí 2 veces, Claudia. Qué bárbaro, che. Y después hágame acordar en el corte que le tengo que contar algo fuera del micrófono. ¿Qué será? Le voy a contar algo, se va a querer caer de traste, oiga, por ser delicado. Mi capacidad de sorpresa ya no, está pero lo que le voy a contar a usted, la voy a dejar así, la puede. Y después va a decir, viniendo de donde viene. ¿Qué nos puede nos puede sorprender ya en bajo el sol? Bueno, no sé, pero bueno, yo le voy a contar y le va a gustar porque a usted le gusta todas esas cosas. A mí me encanta todo lo pute. que tiene que... Hablando de pute. A ver, cuéntame. Por Dios. ¿Qué pasó? Susana Jiménez. La entrevistó a Pampita. Malísima la entrevista con Pampita. Está mal de la casi que terminan de los pelos. O sea, porque qué frenada que le metió Pampita. Dice que le pagaron la entrevista. Claro, 30 lucas le pagaron. Correcto. 2 verdes, obvio. No hace falta aclarar. Encima 30 lucas la señora verdes. Susana Jiménez ya está muy grande, no coordina las preguntas, no pregunta antes, pero antes cuando era joven, yo voy a decir a favor de ella que cuando era joven era igual. Bueno, pero atolondrada, dejate joder, no se entendió malísima. Nada. No, aparte como que se sintió... Allá en mi casa la estaban viendo, por eso te digo, porque no me gusta verla a Susana Jiménez. A mí tampoco, pero yo vi pedacitos así en las redes porque yo no soporto ver a Susana Jiménez, no soporto verla, porque me parece, no entiendo todavía cómo tiene tanto éxito. Cómo tiene tanto éxito, pero bueno. Ha tenido seguramente sus buenos momentos, pero yo no la enganché en los buenos momentos. Malísima la entrevista, es horrible entrevistando, pone incómoda a la gente, porque viste que Mirta Legrand también los pone incómodos. Sí, pero con otro estilo. Otra impronta. Que igual a veces decir, che, está como para mandarla, viste, pero tiene otro estilo. Y de última, Mirta Legrand está informada de las cosas. Esta otra no. ¿Viste cuando la otra vez le hizo a María Becerra y la confundía con Tini? No tenía idea. Nada. Mínimo lee un poco. Lee un poco la historia de quién vas a entrevistar. Pero aparte ni siquiera es que tiene que googlear, porque tiene una tremenda producción que le debe, mientras se maquilla le cuenta, me imagino la situación, como para que no lea, ¿no? Sí, bueno, le debe contar. Y ni siquiera, ni así. Te pueden sentar un ñato ahí, te cantan por cucaracha las preguntas y salían dando. O al viejo estilo, le hace un cartel así que no se ve enfrente de ella. Se lo hacen. Bueno, pero es atolondrada, claramente. Se cansó de pararle el carro, Pampita, en toda la entrevista. Se cansó viste que le dicen en un momento, ay, viste con eso de estás re flaquita. Ya atrasa eso, Susana. Atrasa eso de hablar del cuerpo de los demás. Bueno, malísimo, nadie le explica. Porque si alguien le dijera lo contrario a ella, sería un escándalo. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba Maradona en uno de sus peores momentos? Que fue como para decir, bueno, estoy un poco mejor, me salvé. Fue a decir más o menos una cosa así. Y ella le dijo, ay, pero estás bárbaro, estás divino, le decía. El pobre Maradona, la miró como diciendo, una pata adelante y la otra, le dice, escuchame, vengo re mal, me parece que le está tomando el pelo. Cuando va Charly García, estamos hablando hace más de 30 años, que Charly García estuvo internado por una, ¿se acuerdan? Sí. Todo el tiempo da vueltas esa entrevista. Sí. Que también le dicen, pero vos que no fuiste porque estabas loco, fuiste, yo dije, a ver qué hago, voy a Nueva York o a un psiquiátrico, le dice Charly, como sobrándola, o sea. Sí, sos boluda, le estaba diciendo, sos boluda, te das cuenta que estoy pasado de cosas, de sustancias. Claro. Sí, pasaron cosas, dijo. Claro. Bueno. Le pegó una aspiradita así. Claro, viste, dejaste joder. Y ahora le dice, estás indignada, estás re flaquita. Ay, bueno, pero por lo menos sirvió para algo este estúpido, porque quedaste más flaquita, más divina quedaste. Así le dijo estúpido, eso lo escuché. Y ella ahí me calenté. Y ella le dijo, no le digas estúpido, le dijo ella. Sí. Porque no es, porque me calenté, es el papá de mi hija y yo así no lo trato al papá de mi hija. La tecla mudo. Muy bien estuvo Pampita. Menos mal que existe la tecla mudo en el control remoto. Ahí cuando le dijo eso, en serio, le paró el carro y te das cuenta que
Que no le gustó. Que la entrevistaron, no le gustó para nada, le dijo, no digas de esa manera. Y después le tiró algo como también como que ella se había de viaje ella se fue con las amigas a Europa, y que atrás se fue Martín Pepa. Estamos viendo, Susana, también, ¿eh? No, te haces el boludo. Es el novio nuevo de Pampita, ¿no? Menos mal que la reina del chisme soy yo. No, pero nosotros igual bueno. de vez en cuando el puterío, pero vos sos la duquesa. Le gusta. La duquesa de York, del puterío de Río Gallegos, es ella. Y no, yo quiero preguntarle a propósito de que estaba hablando del faranduleo, de si viste lo que pasó en Madrid. Sí, no me diga. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Con Colapinto, China Suárez. Ya está. Contame, ¿qué pasa? Chicos, ya está. ¿No te gusta la China Suárez cerca de Colapinto? No me gusta la pareja. Existen ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Es una criatura. Jate de joder. ¿Cómo les gusta el colágeno? Bueno, pero está bien. Cada año de diferencia, claro, tampoco es que busque bruto. Bueno, 11. Sí. Tampoco es. El tema es que con la pinta no tienen que engancharse. No, pero se juntaron el hambre y las ganas de comer igual, No sé quién es más tóxico. No sé quién es más rápido ahí, No, olvídate que con la pinta está. Con la pinta. Campeón. Campeón con la pinta. Tampoco es boludo. Bueno, pero ella también campeona, porque ella siempre se agarra al que está pegado. Siempre un segundo antes. Sí. Ella, viste que decían que le tenían que poner a ella a correr. Está muy mal que uno diga eso, pero ella hace lo que. Ella es una persona libre. Sí. Bueno, está bien. Ella hace lo que ella quiere. No vamos a decir nada en contra de las mujeres. Como dice mi abuela, que cada quien haga de su Sí. Si es pero feliz. A vos no te gusta de colapintismo. Llega a ser hijo mío con la pinta, la saco a los tiros. Cagar castañazo. A los tiros la saco. Llega a ser hijo mío, que tranquilamente por edad podría ser hijo mío. ¿Quién es esa chirusa? A los tiros. Sacá esa pelo en pausa de acá. Le dice Clarita, ¿qué hace? Todo muy lindo, pero no. Pero no, bueno. No, ahí no. O sea. ¿Cómo carga con un estigma la China Suárez, pobre? Como si ella fuera. Son detallitos. Pero ¿por qué es flor de un día igual ella, viste? Entonces vos decís, me lo va a hacer sufrir al chico. Un día, como la dama de noche. Claro, es como que. Es una flor, estoy diciendo. Sí, no, que como que, claro. O sea, como vos decís, esto, viste cuando decís esto lo va a hacer sufrir. Nos pasa con los amigos igual, ¿no? O con las amigas. Una jugada publicitaria también puede ser, de los dos, digo. Más allá de todo lo que se está hablando. No confirmaron que están saliendo. Creo que a él no le suma. Pero para ella. A ella le sirve. A ella le resirve. A él no sé si le suma tanto. Más allá, porque no sé si hubo la intención de darse a ver. No, digamos, fue de casualidad. Ella para mí. Puede ser un vínculo que no sea amoroso, que hayan. Sí, se hayan coincidido en España. Que se hayan encontrado una noche, una tarde, un día, hayan hecho lo suyo y cada quien sigue por la suya. ¿Por qué damos por sentado que.? Claro, sí, pero los ve a la noche. Los ve a la noche y después los ve al otro día. Y ninguno de los dos confirmó nada. No, que van a confirmar. Y ella, bueno, pero por eso digo, de ahí a un romance. No, bueno, pero cada quien, en realidad, o sea, claro, puede ser un touch and go. Claro. Eso, claro, no un romance. Mirá, pero, hablando de farándula. Pero lo que tiene, cada que ella puede hacer lo que ella quiera, pues ella está libre. Sí. Ella puede hacer lo que se le cante. Sí, él también. Ahora vos decís, bueno, o sea, no sé, digo. No sé, no puede hacer lo que quiera, no sé por qué me meto. Puede hacer lo que quiera. Yo creo que también tiene ella sabe que tiene el poder de que nadie le va a decir que no. Le va a decir que no. Pero ella lo que tiene es que para mí, eso ya es muy para mí, que ella es muy inteligente y que ella es como una estrategia también esto. Una estrategia de marketing. Porque vos fíjate, eso es lo que yo decía. Que ella, ponele, está con el que está más pegado, ella está. Entonces ella siempre está ahí. En el candelero, siempre ahí pegado por rating. Roger King, cuando era Roger King, había sacado su disco y le había repegado. Primero estuvo, claro, a ver, estuvo con el Viale, con Nacho Viale, cuando Nacho Viale era un soltero recodiciado. Estuvo con Nacho Viale, todas querían a Nacho Viale, que te abría muchas puertas.
Estuvo, pues sí, pero pará, no llegamos todavía. Para que está haciendo el punteo, Claudia. Porque tiene todo el palmarés de la China. Estaba re pegado, era como del momento. En su momento Nacho Viale estaba con la China Suárez. Divina, todo bárbaro. Después, en su momento, fue Nico Cabré. Sí. Escuchar la Estuvo cortina con Nico Cabré. Bueno, pero Nico Cabré se lo podría poner en el mismo... En la misma sintonía, porque Nico Cabré... Pero al revés. Nico Cabré malísimo. Pero aparte estuvo con mujeres de las más lindas de nuestro país, ¿no? Sí, con las más lindas estuvo. Top, así. Top, sí, tal cual. Bueno, Bueno, digamos, como a la inversa de la China. Sí. Ahí se anula. ¿Vos decís que se anula? Y sí. Ese no cuenta. Bueno, no cuenta, ese se anula. Dale, David Bisbal. Cuando la estaba rompiendo David Bisbal, que estaba en la cresta de la ola, estuvo con David Bisbal. Ahí ya picó internacional. Después estuvo, no me acuerdo en el medio, pero hubo varios ahí en el medio también, pero siempre, o sea, tope de gama. Bueno, ¿no? Benjamín Vicuña no bueno, está Benjamín Vicuña, en un buen momento de Benjamín Vicuña, cuando estaba haciendo Netflix, estaba haciendo de todo, una tras de otra, sácate con Benjamín Vicuña. Pasó ahí fue el quilombo de Pampita, la palta y la manta y el perro. Después, ¿ustedes se acuerdan de Diosito? Nicolás Furtado, bueno, cuando en el momento cumbre de Diosito. De Tumbero, claro. No, el Marginal. El Marginal, bueno, ella salía con Diosito, que después, o sea, yo le digo Diosito, bueno, Nicolás Hurtado. Furtado. Después se fue a España y empezó a salir con Esther Espósito, la chica de Elite. Ahí está, mirá, tengo mi pata farandulera ahí. Bueno. Aquel también te gusta vos, te gusta el puterío, y aquel otro ni te cuento. Cuando ella se separa de Vicuña, ella empieza a salir con Nicolás Furtado. Estuve esperando todo el fin de semana a ver qué dice Claudia de todo esto. Ajá, estaba esperándote, viste, sabía. No, sí, bueno. Dios mío, es y bueno, y después de Nicolás Furtado pasa lo de Icardi. Claro, un quilombo ahí con Wanda, Icardi, todo el quilombo. Pasa lo de Icardi, Icardi, claro. Le tiró onda a Icardi, ¿te acordás? No, ¿qué le tiró onda? Se encontraron en París, por eso que le está pagando todavía el otro con la Wanda Nara. Bueno, Wanda tampoco. Le está haciendo pagar como un, lo está así, pero lo está arrastrando por el piso. Le arrancó el corazón, se lo pasó por una picadora de carne y se lo echó a los perros. O sea, se vengó con todo lo que pudo. Pero no vamos a decir que Icardi es un pobre muchacho. No, pero se la está cobrando. Neta, si él estaba casado y tenía familia. Claro, él es el que estuvo mal. Se cague. Claro, lo que pasa es que parece ser. Parece, ¿por qué es la bronca? Bueno, aparte de que encima que te metan los cuernos, una chica que es hermosa, o sea, divina. En ese caso uno tiene que. Ella como que se hacía la simpática con ella. Mejor. Era como fan de su relación también. Ah, mirá. Ella se hacía la simpática, era como, tiki, se llevaba con ella, la elogiaba. De hecho, hubo un recital, no me acuerdo de quién. Yo por eso todavía tengo un mensaje en Instagram de la China Suárez que no lo leí directamente. No. Hubo un recital, no me acuerdo de qué, a ver si me ayuda Brian. ¿Te acordás como un recital que ellos hablaron? Estaba Wanda con Icardi, hablaban con alguien por el tema de ese recital. Y la saluda por móvil, saluda a la China, a Wanda, y le dice, ay, que qué sé yo, que estás re linda, que no sé, qué hermoso tu vestido, ay, sí, mi amor, gracias, y todo re amor. A la semana, pumba. Ahí pasa lo de cosas. Y ahí fue que por eso que vino toda la bronca, medio por ahí. Y después, recordemos, recién decíamos, Roger King, en su mejor momento, este chico, ¿cómo se llama el otro? Lauti Gram también cuando estaba. No tengo ni idea quién es, pero sí. Sí, que también es trapero cuando estaba también pegado ahí con Lauti Gram. Y ahora, bueno, con la Pinto. Pero es como, a eso voy. Como bueno, pero vean, los portales de noticias de hace 4 días en realidad están hablando de un acercamiento entre la China Suárez y Icardi. No sé si en el medio sucedió esto o irrumpió esto. O Icardi lo vio y dijo matanga. Es como dice Claudia, es una cuestión de posicionamiento mediático, me parece. Yo creo que es una estrategia de posicionamiento mediático.
Todos le sacuden, viste que las mujeres la critican y toda la historia. Ella yo pienso que le importa nada y que esto es toda una estrategia mediática, estrategia de comunicación que ella hace. De marketing. Ella siempre está. Por eso te decía al principio de la charla. Digo, ¿no será que lo vio ahí y dijo, me voy a morfar con este? Total, si nos ven. Y de paso cañazo la pasa bien. Claro. Yo creo que viene por ahí la cosa. Por ahí. Pero sí, que todos la critican y ella es re inteligente y hace lo que a su carrera le suma, me parece. Pero bueno, ese es mi... Pero igual no debe ser fácil cargar con el estigma connotación negativa que tiene la China Suárez, ¿no? Porque cada vez que la nombran es como bueno, a veces la gente es mala también. Cosas así. Sí, bueno. Igual si ella te está queriendo meter con alguien y ese alguien tiene familia y corresponde a su familia, le va a decir, che, todo bien, pero no pasa nada. Cae mal esa gente igual, cae mal. Sí. Cae mal. Porque la verdad que son bastante igual... No cae bien, porque encima viste que es medio tiki tiki y después pumba, como a varias le ha hecho eso. Entonces eso como que cae mal. Porque una vez, bueno, ponele, pero cuando ya ponele de sistemático, bueno, por eso es que están la gente por ahí si María Catarineu te llama y te pide un consejo al respecto de esta situación, ¿qué le decís? Que es la manager de Colapinto. No, si sabe ya quién es María Catarineu. Sí, sabe. No, yo se lo agrego a la gente que está escuchando. Está bien. Que le diga que no ande por la calle, que no se muestre con nadie, que no tiene por qué mostrarse con nadie. Y si te aparece ahora la China en Las Vegas, ahora que se corre, si te aparece en Las Vegas la China con la Pinto en el paddock, ¿qué hace? Lo que pasa es que esto es porque es muy capaz de ir a Las Vegas. Yo te voy a decir una cosa, yo lo que pienso yo pienso que los argentinos somos como hinchada, somos un arma de doble filo. Sí, se puede. Entonces nosotros como que somos muy pasionales, ¿no? Sí. Y ahora lo que hay que concentrarse de Franco Colapinto ahora es en su desempeño en el auto y no meternos en la vida privada de él, porque él es un pibe todavía que recién está bajo los focos, que bastante bien lo viene manejando, pobrecito, porque es muy chico y es muy nuevo y fue muy de golpe para él y que lo tenemos que dejar en paz. Bueno. Eso pienso yo, que haga lo que quiera él. Y si yo fuera María Catarineu le diría... Franquito, haz lo que vos quieras, sé feliz, disfruta este momento, pero no andes por la calle así con mostrándote. Porque te vas a exponer y la gente opina y mejor que no tengas esa presión. La gente es mala y comenta. La gente es mala, que no tengas esa presión. Eso es lo que yo diría. Bueno, te cuento los datos del tiempo antes de la primera pausa musical, porque ya nos pasamos de la pausa. Bastante, como siempre sucede. 24 grados la actual en la capital de la provincia. Parcialmente nublado, 17% de la humedad. Presión 994.8 hectopascales, viento del noroeste a 38 kilómetros. Va a haber más viento, pero va a seguir aumentando la temperatura, al menos 1,5 grados más, porque la máxima prevista para este martes es de 25 grados para la capital de la provincia. Por la tarde estará mayormente nublado, lo mismo ocurrirá durante la noche. Vamos a escuchar Soy quien no ha de morir con Divididos. Las
Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Hola, ¿cómo estás? Vení, subite al vagón de la alegría. Sí, en Tren de Escape nos escapamos a la diversión, la música y las entrevistas. Florencia Terrón, Alejandro Benítez y Nico Zen te llevan a Nuevo Día en el 100.9 de 15 a 17. Tren de Escape, tren de Escape. No te escapes, quédate con nosotros. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol
te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir?
Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966 528915, 2966 479223 o al fijo 423 799 444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y ganá con nosotros. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Día ocupado? ¿Sin tiempo para cocinar? Roticería El Sazón tiene la solución perfecta para vos. Ubicados en el barrio Bicentenario, en calle 19 entre 48 y 50. Estoy parado sobre la muralla que divide
te ofrecemos una amplia variedad de platos irresistibles para satisfacer cualquier antojo, desde nuestro menú diario hasta especialidades como papas rellenas, empanadas, sándwich y las mejores pizzas con masa casera que te transportará al sabor auténtico. ¿Querés hacer tu pedido? Es fácil y rápido. Escribinos por WhatsApp al 2966 61 2610 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Seguí a Roticería El Sazón NIF en Facebook e Instagram y descubrí nuestras novedades y promociones. Roticería El Sazón, tu aliado en la cocina. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. El fin de semana? Nada, Claudia, qué sé yo. Hola doctor, hola Claudia, ¿cómo están? Eso te quería contar, Claudia. Hermoso tema de Laura Pausini. No está, el perfume de esa... No. Qué bueno ese tema. Me encanta Laura Pausini. Vamos a ponerlo. Pero usted me da charla justo cuando estamos por volver al aire. ¿Se fue o no está? Es del de Laura Pausini. A ver. Búsquelo. No sé. Porque acuérdense, teníamos uno que era se fue, el otro era no está. El local que era de Twiggy. Era un, no sé, bueno. Tiro ahí, busque después Laura Pausini. ¿Tenemos ya en línea al entrevistado? No hay entrevistado. Me dice que espere. Ah, bueno. Yo pensé que pensé que la quería poner al aire, pero justo se nos dio por conversar. Tenemos a propósito de la larguísima conversación que estuvimos teniendo hace un ratito, nos mandan los oyentes un poco más de data. Sí. A ver. Para que la perdí. Acá. A propósito de qué? A propósito de lo de la China Suárez. A ver. Me dicen, salvando las distancias y las épocas, la China es como Elizabeth Taylor. Dice, Liz y su tercer marido eran muy amigos del matrimonio de Eddie Fisher, el cantante, y Debbie Reynolds. Todd muere en un accidente de avión y Liz queda devastada. El matrimonio amigo la acompaña, la consuela y tanto consuelo
Fisher se enamora de Taylor y abandona a Debbie. Un escándalo fue. Claro, en esos años, 70, 80. 70, 80 era así 80, esto. ponele. Hasta el Papa los excomulgó. Juan Pablo II estuvo metido en el medio. Punto aparte, Debbie Reynolds era la niña mimada de Hollywood. Y aparte a la madre de Carrie Fisher, que es la princesa Leia de Star Wars. Sí. Carrie, la princesa Leia de Star Wars, siempre contaba cuánto dolor fue para ellos la separación de sus padres. Mirá vos. O sea que esto es historia repetida. Un loop, como decimos como, ahora, sí, un loop. Sí, un loop. La un vuelta, loop, sí. Un loop. La Como historia. lo de los docentes, un loop. Un loop. Ahí está. Así es. ¿Cómo que le dicen los programadores a eso? Sí, un loop. Un loop. Bueno, estamos acá, te actualicé los datos del tiempo, te los vuelvo a actualizar, a ver qué novedades tenemos. 24 grados sigue siendo la temperatura en la capital de la provincia de Santa Cruz, la humedad 17%, viento del noroeste a 30 kilómetros, la visibilidad es buena, por la tarde estará mayormente nublado, por la noche también mayormente nublado, con viento entre 32 y 40 kilómetros, con ráfagas que pueden llegar a los 60 kilómetros en la hora para este día martes, ya 19 de noviembre de 2024. Te recordamos que hoy juega Argentina, 20-30 horas comienza la transmisión oficial, el partido 21 horas. En la Bombonera se va a jugar porque la final de la Libertadores se juega en el Monumental de River Plate. Así que no se va a poder utilizar ese campo de juego y será en la Bombonera. Diga. Porque hay venta de entradas truchas, que hay gente de River que está comprando entradas para la final. Le avisamos que no... Que no es River Botafogo. No juega River, ¿no? La final. Claro, está bien. Por la duda, por ahí. Te gusta gastar, igual sos, vení a poner a Caripela acá. Porque para qué la... Ah, no, lo está apuntando, mirá. No me había dado cuenta, lo tenés apuntado, ¿no? No, pero por ahí te podés confundir. Juegan dos equipos brasileños la final de la Libertadores. Claro, sí. Claro. Por la duda, aclarémosle a los primos de River Plate. Se ríe el muchacho, che. Se ríe, sí. Mirá, bueno, Claudia, yo no digo nada. Yo estoy en Lorenzo, no me peleo con nadie. ¿No podés? Ah, ya está. Yo no digo nada. Los cuervos, es verdad. Bueno, hay un concurso navideño. ¿Va a disfrazar su Ecosport o todavía está en el médico? No, todavía está en el médico. No le hago acordar de esas cosas. No me haga ¿Para acordar. qué? Ya se le cambió la cara. Perdón. Sí. Por favor. ¿Cuándo es el día del mecánico? No tengo ni idea. Pero te va a llevar un regalo al otro. Sí, le voy a mandar un regalo. Le voy a mandar un budín. El 24 de febrero. Bueno, el 24 de febrero le voy a mandar un budín. Ese feliz día del mecánico. Bueno. Infeliz, como decías antes. Siempre me acuerdo de esa palabrita. ¿Cómo anda infeliz? Decía Claudia. Infeliz. Bueno, con concurso navideño de autos y camionetas en Río Gallegos. ¿Va a disfrazar a su autito? Habrá $1.000.000 para el ganador. Te alcanza para hacer la distribución. ¿No? Sí, ponele. Y un service. Depende de qué auto tengas. Bueno, el municipio anunció un concurso navideño de autos y camionetas en Río Gallegos. Sí. Participa hasta el 21 de noviembre. Está la oportunidad para poder anotarse. El municipio lo anunció que el ganador va a recibir de premio $1.000.000. Sí. Para participar con tu carro alegórico navideño, inscribite en el formulario disponible en línea. Hay tiempo hasta el 21 de noviembre para poder completar la inscripción. ¿Dónde encuentran el formulario de inscripción? eldiarionuevodía.com.ar. Sí, obviamente. Lógicamente. Si entran ahora a la página, creo que está como nota 3 más o menos, ahí entran a la noticia y abajo hay un formulario y ahí completan el formulario y se pueden ya inscribir. Hasta el 21 de noviembre hay tiempo. Hasta el 21, 2 días le quedan, hoy es 19, Claudia. Claro, 2 días le quedan. Ahí va. 2 días. Hay que decorar el auto o camioneta con una temática navideña. Hay que desplegar la creatividad. Acá, si hay lo que sobra, es creatividad. Plata no tenemos ninguna, pero creatividad no sobra acá. Sí, claro, sí. Así que bueno. Bueno, disfrace su auto y disfrace su auto de navideño. Sí. Hay un montón de... Para el asado te va a alcanzar. Sí, hay un montón, viste, de... ¿Cómo que se llama? De videos ahora, ya empezaron a aparecerte, viste, por el algoritmo, todos los videos de
¿cómo que se llama? De manualidades navideñas. Así que algo de ahí podés rescatar para decorar el auto. Y si me hacen, te ganás $1.000.000 pesos, yo si me gano $1.000.000 pesos pago un montón de cuentas ya. Claro, ya estás pensando. Yo lo que pasa es que el tema es que yo ahí. tengo que decorar la EcoSport, pero la tengo que decorar del capó para adentro. Primero. Levantar la tapa. Claro, primero la tengo que decorar y arreglar todos los desastres que tiene, de adentro. Y después recién puedo pensar en lo de afuera. Así que yo esta la dejo pasar, en esta no participo. Pero está buena. Es buena idea, está buena la idea. La gente va a haber varios. Sí. Igual no sé si hay un concurso de frentes también de decoración. El año pasado creo que había, siempre hay todos los años. Sí, yo creo que también lo van a hacer de frentes. De gente que le gusta decorar. A mí me encanta. Yo tengo mis cajas, ¿viste? En el entretecho, entonces ya llega el 8 y el 7 todo ahí. El 7 ya se sube el lobito al entretecho y empieza a bajar cajas. Y después hay que y me tiran así como me lo dejan así como diciendo y hacerte cargo. Claro. Hacerte cargo vos, Claudia. Y yo me tengo que hacer cargo. Y ahora con el tema de los gatos ya están esperando. Ahora se están afilando las garras. Ya saben. ¿Son trepadores? Ya huelen Navidad. ¿Pero se trepan al árbol? Yo tengo un árbol re grande. Sí. Y sí. Pero ¿se trepan al árbol los dos? Sí. Pero la gata es tranquila. El gato... el gato es para videos de blooper, el gato. Bueno, el colorado mío no se sube al árbol de Navidad, ni se acerca. No se puede ni mover ese gato de lo gordo que está. Está gordo. Está medio acaponado el pobre. Está medio... pero bueno. Claro, por eso. No, pero cuando quiere saltar y quiere escaparse por la ventana y demás, salta. Cuando quieren se la ingenian. Sí, así que no es el tema de gordura, no le llama la atención. No, a mí ¿sabe lo que le llama? Ni los adornos, ni las luces, no, ni a mí nada. Las luces, me rompieron todas las luces. ¿Los gatos? Sí, tengo que comprar luces nuevas para este año. No. Encima el árbol es grande, tengo que comprar. Dice, acá me dicen sube el lobito y después vuelve a sacar la escalera. No, jamás. Jamás lo dejo en el entretecho. Es verdad, pobre lobito. No lo había pensado eso. Sí. Yo mejor no te doy idea. Buena idea. No te doy idea. No. ¿Está alto el cielo raso por la duda? Sí, está alto. 262 creo amigo, está alto, porque está a los 20 claro, 262 está el... pobre lobito, no se puede ni largar de arriba. No, encima vos vieras porque no tenemos escalera. Yo un día lo tendría que filmar cómo hace para subir. Mesa, silla. Sí, banquetas, banquito. Qué coraje, lobo. Sí, se sube. ¿Viste que él es así como medio el hombre araña? ¿Viste que él es ágil? Así que como que se trepa ahí. Claro, el flaquito. Sí. Así que pero es muy gracioso. Pobre lobo. Pero bueno. Bueno, allá por casa igual, en todas las casas donde hay niños empiezan a contar los días para ver cuándo arman el arbolito, si hay pesebre, dónde van a poner los regalitos, y dónde van a poner las botitas, y dónde van a poner las luces, y el adorno, y que me regaló la seño, y que me regaló tal, viste, todos los años lo mismo. Sí, ¿o no? Así es. Bueno, es el espíritu navideño. Es el espíritu navideño. Yo tengo muchísimo espíritu navideño. A mí me encanta la Navidad. No me digas. Así para festejar, así en familia, con amigos, recibir gente. A mí igual por ahí de vez en cuando que venga alguno a conversar, a tomar algo. A mí me encanta la Navidad. Me encanta todo ya cuando empieza diciembre y esas cosas. Sí. Me encanta. Realmente. Perfecto, Gil. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Tenemos llamado? Me parece que tenemos llamado. ¿Quién está? ¿El primero en la lista está? No. Ok, a ver, ahí me fijo, Sandro. ¿Quién está en línea? Está el intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl Martínez. De Pirri le dicen. Vamos a charlar con él porque de un tiempo a esta parte se han sucedido distintas situaciones en el puerto de Puerto Deseado de la localidad pesquera. Sí, luego que el sindicato de estibadores entorpece la carga de contenedores y pero no viene de ahora esto. No, ya viene unos cuantos días. Pero como que ahora se recrudeció y estuvo el gobernador por allá, la salida y la descarga de barcos, obviamente toda la faena que tiene que ver con el puerto, las plantas pesqueras de procesamiento de pescado y demás. Intendente Martínez, ¿cómo le va? Claudia y Beto desde Radio Nuevo Día, lo saludan, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes, y un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias por llamar. No, por favor, siempre es bueno charlar con usted y sobre todo ahora teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo con los gremios que laboran allí en el puerto de Puerto Deseado, ¿no, intendente? Sí, como decían ustedes, por ahí esto no es de
ahora, sino que bueno, ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia de Puerto Deseado. Hemos tenido un montón de este tipo de conflictos donde, bueno, por ahí se toman algunas medidas de fuerza de algunos sindicatos que están trabajando en el puerto, sea el SUEP o algún otro, y bueno, perjudican la descarga o la carga de algunos buques, sea, en este caso fue un buque bueno, que es un portacontenedores, pero también ha pasado con alguna otra especie o con algún otro barco, así que la verdad que bueno, a nosotros eso la verdad que nos lastima, nos duele, y bueno, y de una vez por todas, en este momento la provincia ha tomado una decisión política muy importante, de un ordenamiento de nuestro puerto, de poder darle seguridad jurídica a todas las empresas que quieran venir a operar a Deseado. En este momento está Trabajo, está el ministro de Producción, está Celso Hernández de UNEPOC, está el ministro de Seguridad. La verdad que bueno, hay mucha presencia provincial hoy en Puerto Deseado. En unos días más, unas horas más va a estar llegando también seguramente el gobernador o mañana. La verdad que hay una decisión política de poder ordenar, como te digo, a nuestro puerto, de poder garantizar la descarga y la carga de tanto de los contenedores como cualquier otra empresa que quiera venir a trabajar a nuestro puerto. Así que es un día muy importante donde, como te digo, se están tomando decisiones que seguramente van a ser muy positivas. Debemos llevarle tranquilidad a todas las empresas, que bueno, que el gobierno se está ocupando de este tema, no solamente que le preocupa, sino que se está ocupando. La verdad que esto es histórico en Deseado. Este problema lo hemos tenido durante muchísimos años y nunca se había tomado una decisión de este tamaño y bueno, y poder garantizar el funcionamiento. Genial. Nos enteramos que el Ministerio de Trabajo de provincia le aplicó una multa al SUEP de 160 millones de pesos respecto de lo sucedido con el contenedor de Maersk hace un par de días atrás, más, que se tuvo que retirar, pero también declaraciones fuertes del gobernador en el mismo sentido, y que adelantó que no van a tomar un puerto más por este tipo de medidas, ¿no? Sí, se ha tomado bueno una medida fuerte en cuanto a la multa. Me parece que bueno, es importante lo que está haciendo el gobernador. Nosotros desde el municipio acompañándolo. En este momento están todas las fuerzas políticas, oposición, oficialismo. La verdad que bueno, que se ha dejado de lado la bandería política, porque la verdad que el puerto es el motor económico deseado. No podemos seguir de esta manera, no podemos seguir funcionando bajo este tipo de extorsiones o de algún grupo de sindicalistas que bueno, que lo único que quieren hacer es perjudicar la economía de toda una localidad, porque a ver, no es solamente paralizar un barco, sino que paralizan directamente la economía de toda una comunidad. Por ahí no toman dimensión del daño que nos hacen y el daño que han hecho a lo largo de todos estos años, y tener a un gobierno y a un gobernador que salga y banque la parada y que quiera revertir esta situación, la verdad que a nosotros como comunidad nos alegra mucho, lo celebramos y obviamente que lo acompañamos. Bueno, también hay alguna precisión, porque el otro día el titular de BPS, hace un par de días nada más, el fin de semana, anunció que se iba a retirar, ¿no? A raíz de todo este conflicto que se había generado con SUEP puntualmente. Sí. ¿Hubo alguna... ¿Se retractó el titular de BPS o se quiere retirar del puerto? No se va a retirar. Pero estaba enojado. Ninguna empresa... No se va a retirar ninguna empresa. Tuve la oportunidad en el día de ayer estuve reunido con el titular de la firma BPS. El gobierno estuvo permanentemente en contacto por ahí a ver si no se tomaba ninguna medida o si todo continuaba de la misma manera. Bueno, es muy posible que se pueda retirar una empresa, pero la verdad que con
el trabajo que está haciendo el gobierno y bueno, a través del Ministerio de la Producción y de todos los ministerios, como te digo, de seguridad, la UNEPOC, todos los ministerios que están trabajando juntos, la verdad que bueno, no se va a ir ninguna empresa, creo que bueno, que se le van a dar la seguridad jurídica a todas las empresas que quieran operar por nuestro puerto, así que bueno, eso de ninguna manera, así que nada, es una por ahí alguna declaración en un momento de calentura, la verdad que uno lo entiende, que te quieran tomar la planta o que no te quieran dejar trabajar, obviamente que te dan ganas de tirar la toalla, pero bueno, ante una decisión del gobierno creo que bueno, que eso ya quedó en el pasado, ¿no? Bien, ¿cuál es la salida? La salida ahora es, nosotros tenemos y se está creando una disposición entre trabajo y el Ministerio de la Producción de bueno, de garantizar el servicio independientemente de las medidas de fuerza que se vayan tomando a través de los sindicatos. Es a ver si entra algún puerto al muelle de Seadense, bueno, garantizarle el funcionamiento, que se descargue o se cargue sin ningún tipo de inconveniente. Para eso obviamente que se va a seguir trabajando con los sindicatos, tanto el SUEP, hincheros o apuntadores, eso no va a haber ningún problema, pero bueno, si están en algún tipo de conflicto o en una medida de fuerza, se va a abrir una lista con documento, como se hace por ahí en la temporada de calamar o langostino, para que cualquiera que quiera trabajar lo pueda hacer y bueno, se garantice el funcionamiento. Eso es una medida muy buena y bueno, que tantos años se quiso implementar y nunca se pudo hacer. Bien, y respecto de los bloqueos, ¿podría pedir también que intervenga el Ministerio de Seguridad o no? Sí, obviamente acá se trabaja en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Acá lo que se está hablando es de garantizar el operativo, o sea, garantizar el ir a vender a nuestro puerto y de una vez por todas que cualquier barco que entre a la localidad de Puerto Deseado se descargue y se cargue sin ningún tipo de inconveniente. Es básicamente eso. Y bueno, el Ministerio de Trabajo y la UNEPOC están reglamentando esta disposición, donde bueno, como te digo, se va, si cualquier sindicato está en una media fuerza, bueno, cualquier vecino de la localidad con documento va a poder ir a descargar el barco. Bien, más allá, digamos, del derecho sindical, ¿no? De reclamar y, bueno, de tomar medidas de acción directa y todo, ¿este tipo de bloqueos constituye un delito? Obviamente, y así, de esta manera también se están denunciando. Es un delito, obviamente, que, bueno, se denunció en la justicia federal y que lamentamos, ¿no? No podemos seguir viviendo de esta manera. La verdad que es lamentable lo que pasa. Por ahí, como te dije al comienzo, no toman dimensión del daño que nos hacemos, ¿no? Porque yo soy un vecino acá de la localidad y bueno, es un perjuicio muy grande a todo el pueblo. No es solamente no descargar un barco, y tampoco toman dimensión de que esta empresa de contenedores tampoco van a entrar a descargar langostino, tampoco van a descargar calamar, porque no van a tener cómo sacar el producto o cómo exportarlo. Entonces me parece que bueno, es cortar las exportaciones, es un delito muy grave que lamentablemente no podemos naturalizarlo y acostumbrarnos, ¿no? Que sea una moneda corriente. Bueno, bloquearon otra vez un barco, bueno, esto está bueno que no se naturalice. Y no solamente, esto lo estamos llevando por ahí al sector portuario, pero hoy también nos está pasando en otro ámbito, en el municipal. La verdad que es lamentable por ahí que también tomen edificios municipales, corralón. Bueno, también lo estamos viviendo por ahí del municipio, y estamos haciendo las denuncias en el Ministerio de Trabajo y en la Justicia, porque bueno, esto no, la verdad que no está bueno, no nos merecemos tener este tipo de situaciones. Hay que, yo entiendo las medidas de fuerza y los reclamos, pero hay que dejar al que quiera trabajar que se le permita trabajar y bueno, y no impedir el funcionamiento tanto del puerto como de un municipio. Esto es la verdad que tenemos que empezar a cambiar este tipo de situaciones, no nos podemos acostumbrar. Bien. Martínez, el tema del municipio por el conflicto con ATE, ¿no es cierto? Con los trabajadores municipales. Sí. Ayer por la noche, bueno, estamos en una paritaria. Ayer por la noche, bueno, también nos enteramos que habían tomado algún área municipal.
Nosotros tenemos una ordenanza donde se debe garantizar el servicio de recolección. La verdad que el sindicato no permite hacer el servicio de recolección. Hoy nos tomaron las oficinas de rentas y recaudación, lo cual no nos permite recaudar. Son situaciones, la verdad, sumamente graves, y la verdad que no nos podemos permitir nosotros este tipo de actitudes de algunos sindicatos. Así que bueno, estamos haciendo las denuncias ante el Ministerio de Trabajo y la Justicia, porque bueno, no queremos más a estas personas ocupando estos lugares. La verdad que no es que me perjudican únicamente a mí, sino que también perjudican a toda la población, ¿no? Hoy estamos haciendo obras por administración, una obra de gas, ¿no? Una obra de cloacas, una obra de pavimento, donde bueno, no pudimos sacar la maquinaria, o sea, tenemos las 3 obras paradas. Teníamos en Deseado, no tenemos agua corriente, tenemos agua cada 3-4 días. Hoy no había agua en el hogar de ancianos, hoy no había agua en el jardín maternal, no nos dejaron sacar los camiones. Entonces no están perjudicando únicamente a un intendente, sino que están perjudicando a sectores muy importantes, vulnerables, como son los abuelos, como son los chicos, donde tuvimos que salir a contratar el privado, donde no pudimos continuar con una obra de cloaca, donde no pudimos hacer la obra de gas, donde no pudimos continuar con la obra de pavimento por este tipo de actitudes. Y encima a todo eso le sumás que te bloquean rentas y recaudación. La verdad, claro, que bueno, son situaciones muy graves. Espero que la justicia pueda actuar. La verdad que esta clase de dirigentes le hace muy mal, no solamente a Puerto Deseado, sino lo estamos viviendo en la provincia y en todo el país, ¿no? Con respecto a la situación del puerto, la última de mi parte, ¿ustedes tienen pérdida económica en el caso que haya o no haya descargas en el puerto como municipio? Sí, a ver, la economía del Puerto Deseado prácticamente funciona con el puerto. O sea, si no funciona, si no hay descargas en nuestro puerto, claro, directamente no paga ningún impuesto un barco, pero sí a la provincia. Es un daño a la provincia, sí, porque es el que recauda. Claro. El puerto es provincial y todo lo que se recauda en el puerto va a la provincia. Pero, a ver, con la entrada de un barco funcionan un montón de empresas, no solamente los estibadores, sino camioneros, proveedores de víveres, el kiosquero, bueno, todo, se mueve toda la economía en función de los arribos de los barcos. Entonces, la verdad que nosotros lo notamos mucho cuando, bueno, se toman este tipo de medidas, ¿no? Claro. Bueno, intendente, muchas gracias por su tiempo, le agradecemos, sabemos que está trabajando y mucho allá en la localidad para tratar de solucionar estos inconvenientes. Gracias por su tiempo. Bueno, dale, listo, le agradezco a ustedes y bueno, un saludo para todos. Abrazo. Gracias. Chao, buen día. El intendente Pirri Martínez hablando de lo que pasa en Puerto Prendido fuego está la localidad de Deseado, Sí, y no es de ahora, hace como más de una semana que está con el temita de que bajo el barco, que no bajo el barco, que bajo el contenedor, que no bajo el contenedor. Se le suma también el tema del reclamo que el langostino, que el calamar, eso es platita, divisa para la provincia, mucha. Y hay que poner también en este ámbito, aclarando la cuestión gremial, que históricamente en algunos casos las medidas que el SUEP sobre todo desarrolla genera algunas veces jornadas caídas, y ellos muchas veces para restablecer las negociaciones quieren que incluso les paguen esas jornadas caídas, que son caídas fruto de la medida de fuerza que ellos toman. Yo recuerdo un inconveniente que sucedió en época de pandemia, donde no querían atender, digamos, a un barco que llegaba por justamente señalar que tenían COVID los tripulantes del barco. Se les había explicado que ya habían pasado el tiempo de cuarentena, que ya todos estaban dando positivo o negativo a los test de COVID. Sin embargo, ellos varios días desarrollaron medidas de fuerza y después, para renegociar o para restablecer el servicio, decían, bueno, pero páguenos los días que no se trabajaron. Pero, muchachos, no se trabajó porque ustedes no quisieron. Claro. No, pero páguenoslo igual.
Y así la afectación en algunos casos no es solamente al ámbito pesquero, sino también al minero, por ejemplo, porque se bajan allí los barcos con los precursores químicos, ¿no? Para el trabajo en minería. Claro, una cosa es el ejercicio, digamos, del derecho sindical, ¿no? Y otra cosa es por ahí estos bloqueos y demás que... Sí, en el medio ninguno tampoco es tan trigo limpio, ni el gobierno por un lado, ni la intendencia por el otro, ni los sindicatos que trabajan y laboran en los puertos. Ha pasado en Caleta Paula lo mismo que pasa en Deseado. O sea, la cuestión pasa por cómo la empresa trata también a los trabajadores, que en la gran mayoría tienen la temporada y nada más, ¿viste? Entonces hay cuestiones también que van más allá de lo laboral, que van directamente al abuso, decir, bueno, lo que quinchero, vamos a descargar, no sé, 30 toneladas de calamar, y hay que descargarlo, y hay que llevarlo a la planta, y hay que manufacturarlo, y darle valor agregado, y todo eso, la ven pasar, esos laburantes la ven pasar, porque son el primer eslabón de la cadena. ¿Viste? Al respecto de esto... Vidal dijo que no, los gremios portuarios no van a tomar un puerto más, dijo el gobernador, justamente sobre todo lo que tienen que ver con la actividad pesquera, y habló justamente de estos conflictos que se vienen desarrollando, brindó una rueda de prensa allí y señaló que apuntan contra intereses o en realidad... apunta él sobre intereses políticos y empresariales que buscan desestabilizar el progreso alcanzado en la provincia. Y señaló que no está de acuerdo con lo que está sucediendo ahí en Puerto Deseado, que Santa Cruz necesita reestructurar su economía y que esto se va a lograr generando empleo, incrementando la producción, pero cuando se generan conductas que rompen la paz social es difícil avanzar, dijo. Y que acá siempre está metida la mano negra de la política, señaló. Bueno, entre otras declaraciones, ¿no? Que dice. Sí, bueno. Porque además hay que recordar que Santa Cruz está tratando de cerrar acuerdos con empresas chinas para la explotación, en realidad no la explotación pesquera en sí, el mantenimiento de los barcos pesqueros. Claro, ofrecer servicios a esos barcos que hoy pescan fuera del límite marítimo argentino, y que pescan históricamente allí y que seguirán pescando porque nadie los controla y Argentina no tiene la potestad de hacerlo. Ahora, que yo me pregunto que habrá que ver cómo avanza esto en términos geopolíticos. Sí, claro, hoy estuvo reunido justamente con el tema con los chinos, hoy estuvo reunido Milei juntamente con el presidente de China. Pero bueno, hay que entender que Trump tiene una guerra económica contra China, y que si Milei quiere estar del lado de Trump va a tener que ver qué hace con China en realidad. Sí, bueno, a ver, digo, es un mercado de 1.000 millones. ¿Cuántos chinos hay? No sé, no tengo ni idea. Hay que darle de comer, Hay que darle de comer, señor. Y eso son ingresos también, hay que pensarla bien, No es cosa de volverse loco. Y que ya de por sí están en el mar nuestro igual pescando. Claro. Y seguirán estando. Y otra cosa, para agregar a esta declaración del gobierno, tampoco es persiguiendo a los gremios que vas a lograr paz social. Si lo vas a multar y lo vas a empezar a apretar y a denunciar, viniendo de extracción gremial, el propio gobernador de la provincia. Sí, igual cuando ya no me gusta, para tiene 160 millones. 1.400 millones de chinos son. Claro. 160 millones le pusieron de multa por un bloqueo, ¿no? Y a Dosac, ¿cuánto fue que le pusieron? 1.700. Por no acatar una conciliación obligatoria del año 2023, del mes de febrero de 2023, en la que ni siquiera eran gobierno. Claro. Se le traspapeló la multa. Así que vamos a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar un tema de Laura Pausini, Se Fue. Se fue. Era Se Fue, no está. No está, es la versión nuestra, de Argentina, es de Twiggy. No está. Claudia. No está. Bueno, se fue. Se fue. Se fue. Quería Laura Pausini? Yo quería Laura Pausini. Laura Pausini. Se fue. Ya no responde ni al teléfono, pende de un hilo la esperanza mía. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él, porque de pronto
ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios, se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo, se fue y la vida con él se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas encadenadas, noches de locura, hasta la cárcel yo iría con él, toda una vida no basta sin él. En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo destruyó, rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer. Se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo, se fue y la vida con él se fue y la razón no la sé. Si existe Dios debe acordarse de mí, aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras. Le rogaré, le buscaré, lo juro, le encontraré, aunque tuviera que buscar en 1.000.000 de estrellas. En esta vida oscura, absurda sin él, siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo. Si tiene límite el amor lo pasaría por él, y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento. Le amaré como le pude amar la vez primera, que un beso suyo era una vida entera, sintiendo cómo me pierdo por él. Se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios, se fue, mi amor se cubrió de hielo, se fue y la razón no la sé. Quedó solo su veneno, se fue, mi amor se cubrió de hielo, se fue. ¡Ay, papá! Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 25
27 57 23. Y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. Hola, ¿cómo estás? Vení, subite al vagón de la alegría. Sí, en Tren de Escape nos escapamos a la diversión, la música y las entrevistas. Florencia Terrón, Alejandro Benítez y Nico Zen te llevan a Nuevo Día en el 100.9 de 15 a 17. Tren de Escape, tren de Escape. No te escapes, quédate con nosotros. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass.
Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Vení para acá, pajarito, vení. 24 grados 4 décimas la actual en la capital de la provincia. Casi estamos sobre la máxima prevista para hoy de 25 grados, decía el servicio meteorológico, a solo 6 décimas de llegar a la máxima para el día de hoy. Está re lindo afuera, 12% la humedad, 12% la humedad, está menos que en la inflación. ¿Qué anda haciendo el Rotaro? 994.6 hectopascales la presión atmosférica, viento del noroeste a 38 kilómetros en la hora, de a poquito va aumentando para lo que resta de este día, mayormente nublado el cielo. Adelanta el pronóstico del servicio meteorológico. ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo? ¿Cómo le va, Sandro? Apareció y dijo, ¿cómo está usted? ¿Cómo estuvo ese fin de semana largo? No fue al turnito del fútbol porque tiene miedo que lo lesione aquel, que lo lesiones vos. Dicen que cuando vos no estabas ganaron. Puede ser. Te tiraron con de todo, te defendimos Yo todavía no gané un partido, está bien. En ese turnito. Siempre estuve del lado de los sufridos. Sí. No sé, pero sí, verdad. Te decían que ganamos. Dice, primera vez ganamos. Dice.
Le mete la patita. Cosas. No, pero vos sabés que cuando me están interesando mucho las series documentales. ¿Cómo la... Ay, a mí igual. ¿Te gusta que una documental serie? Sí. Viste que por ahí a veces me reengancho. Tiene que ser buena la historia, porque por ahí puede ser un bajonazo. Tengo pendiente el de Lara San Juan. No la pude terminar. No la empecé a ver yo. La de Lara San Juan. Está en Netflix. Sí. No la vi. Hemos hablado acá con uno de los... Lo que pasa es que como que tenía mal con comentario uno de los periodistas que estaban. Y pero no estaba bien llevada. Hablamos del hermano de uno de los de las personas, ¿no? De los tripulantes. Sí, exactamente. Y como que no le gustó, no estaba muy... No estaba... Y ya me quedó idea, ¿viste? Entonces no la encaré. Pero lenta. La tengo ahí pendiente. Era muy lenta, y te digo porque a comparación de que hay un podcast muy bueno que se llama, si no me equivoco, Sumergido. Está en Spotify, lo pueden escuchar en un podcast solo audio, y era muy bueno, muy interesante. Y el documental Netflix audiovisual no era tan interesante, no te llevaba tanta intriga entonces ahí falta algo, ¿viste? Imágenes tenés de un montón, no obviamente de todo lo que ha pasado y demás, pero no me acuerdo si lo terminé, me parece que no la terminé a la serie de Netflix. Pero le voy a recomendar una que va a salir dentro de muy poquito. Que va a salir. Exactamente. Paso adelante. El 27 de noviembre va a salir el documental de 4 capítulos, Argentina 78. Es el del primer mundial de Argentina, que se realizó en Argentina. En nuestro país, sí, es el primer mundial que gana Argentina como selección. El primer mundial de fútbol. Es muy loco porque yo siento que es el que menos se sabe, y es el que más es el que se juega acá, y es el primero, ¿no? A mí me queda muy lejos siempre ese mundial, porque también después el siguiente está teñido de un poco de sangre también. Exactamente, durante la dictadura. Tiene un velo oscuro. Y después, cuando llegó Maradona, por ahí sí, como que se opacó ese primer campeonato, sí. Sí, totalmente. Y lo consiguieron acá en Argentina, ¿no? Y vamos a escuchar el tráiler de este documental. Ahí va. De 4 episodios en donde hablan Menotti, Firmenich, integrante de Montoneros, sí. Y también sobrevivientes de la ESMA. Así que es muy variopinto, ¿no? Sí, va a estar, si la trama es como uno se imagina, va a estar bueno para no perdérselo. Así que escuchamos. Dale. Yo siempre tuve la imagen de que los estadios de fútbol son como cráteres de volcanes. Por ahí sale lo que somos. Lo bueno y lo malo. Imagínate en esas condiciones un mundial de fútbol en la Argentina. Hoy es un día de júbilo para nuestro país. Es una historia bien controversial. Nosotros estábamos ahí para hacer algo, que era jugar al fútbol. Se inicia el Campeonato del Mundo de 1978, que será nuestra imagen ante el exterior. Cuando la gente decía, no sabíamos lo que pasaba, pues mire, le vamos a contar lo que pasa. Hoy por hoy, cualquier persona del pueblo argentino tiene a alguien cerca que ha sido secuestrado, torturado y asesinado por la dictadura. ¿Tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosos. Y eran volcanes, querían hablar. Jamás a nuestros hijos nos han robado. Y el ejército lo ha hecho. Los militares habían tomado una pasión argentina, como es el fútbol, para decir que no había desaparecidos, que no había torturas, que aquí no se había matado a nadie. En un país tan futbolero como Argentina, el mínimo fallo no iba a costar muy caro. Porque adentro de la cancha no existe ni Alfonsín, ni Perón, no existe. Adentro de la cancha son 11 contra 11 y hay que jugar. Argentina nunca quedó entre los 4 primeros en un mundial. Entregaba mi vida por ganar una pelota en la mitad de la cancha. Ellos dicen ahora o nunca en casa. Interpretaciones de arbitraje. Mucha gente dice que es el mundial arreglado. 6 de nosotros recibieron dinero. Empezando quizás por el arquero. Todo se sabe. Tarde o temprano se sabe.
Si tuviese que decir quién ganó el mundial. Comienza la más memorable fiesta de todos los tiempos. Pinta bueno el documental. Pinta muy bien y ojalá que lo hayan retratado con todo lo que se sabe, que no se supo. Sí, ojalá. ¿Sabes qué? Están todas las voces. Me acuerdo, yo siempre en un testimonio, un video que vi de Estela de Carlotto, que ella contaba que había, que estaba con su familiar desaparecido, que ellos estaban sufriendo un montón y que vieron que cuando había ganado Argentina uno de los partidos, ya acercándose a la final, estaba toda la familia gritando, o sea, todos los familiares, primos, tíos, todo. Y ella se miraba con el esposo y ellos decían que no podían, o sea, con tanto dolor que tenían encima y no podían creer que todo el mundo esté festejando. Sí. Y yo me imagino la sensación. Y después vi otro, no me acuerdo si fue que lo leí en uno de los testimonios o de alguien que contaba que estaba secuestrada y que con otro grupo de personas, y que como ellos creo que eran periodistas, los hacían escribir y llevar registros. Estaban secuestrados, pero estaban en una condición, digamos, mejor, y estaban encerrados en un sótano y tenían que escribir y transcribir mucha información de la cual ellos no entendían tampoco mucho qué era, pero tenían que transcribir en máquinas, ¿no? Y que les dijeron, bueno, salgan, dice, porque vamos a festejar que ganó Argentina, y ellos los sacan y los llevan en un camión, y ellos están, dice, cruzando por la 9 de julio, creo, y dice que todo el mundo gritaba, y que si ellos en ese momento pensaban, era una mujer, contaba que si en ese momento hubieran gritado auxilio, nadie se hubiera dado cuenta, y bueno, les hicieron pasear y después los volvieron a meter al sótano, y dice que ellos estaban como, no podían creer lo que habían vivido, o sea, que como que a nadie le iba a importar ellos, ¿viste? Y como que el mundo estaba viendo otra película, Argentina estaba viendo otra película, y ellos estaban viviendo una realidad paralela. Sí. Y es muy interesante que se retraten documentales, ¿no? Sí. Para terminar de entender, porque siempre queda medio raro el contexto, ¿no? Es como un momento de festejo. Sí. Y qué ambiguos que somos los argentinos, ¿no? ¿Vos cómo lo viviste, Beto, en ese momento? Yo recuerdo que había mucha polémica con declaraciones de en ese momento uno de los mejores jugadores del mundo, que Johan Cruyff, que no vino a jugar el Mundial 78 justamente porque tenían conocimiento en Holanda, hoy Países Bajos, que se violaban constantemente los derechos humanos desde que había asumido el gobierno militar de Videla, este gobierno tripartito de las tres Fuerzas Armadas en Argentina, y por eso se negó a venir a jugar ese mundial de fútbol. Tremendo, es como que no venga Mbappé a jugar. Es como que si Diego hubiese dicho no voy a ir a jugar al Mundial de México porque, no sé, violan niñas y mujeres, y desaparece gente o desaparecen estudiantes universitarios o masacran y no voy a ir a jugar. Lo mismo sucedió con Cruyff, que dijo en ese país se están violando los derechos humanos. ¿Y Holanda vino? Holanda, el país como selección vino, él no vino, que era el Diego Maradona holandés, digamos, era el mejor de ese momento en el fútbol mundial. Y esa noticia hizo ruido, digamos. Hizo ruido, pero obviamente las usinas periodísticas a cargo del gobierno de facto siempre, o sea, lo atacaron y lo trataron de bajar ese tipo de declaraciones, pero no surtió tanto efecto, ¿no? Tiene descargas ese micro. Pero lo escucho, Juli. De hecho, el viernes pasó por acá Marcelo Zeperny, como cada viernes en la otra gestión, y contó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese entonces a Argentina, en lo cual el gobierno contrarrestó, en ese caso, en 1979, si no me equivoco, en el marco del triunfo en el Mundial de Argentina Sub-20, en Japón. Claro, jugaba Maradona, Pelado Díaz, entre otros. Claro, campeón mundial juvenil. Claro, y el mensaje con el que porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba tomando denuncias a familiares de detenidos desaparecidos. Los argentinos somos derechos y humanos. Exactamente, esa fue la frase de la contrarrespuesta, digamos. Sí. De había stickers, te venían en los diarios, en las revistas de época y demás, esa frase: los argentinos somos derechos y humanos, usina obviamente del gobierno de facto. Todos esos medios que estaban, digamos, acompañando esa
supuesta revolución. Sí, bueno, igual ¿Viste? que cíclica que es la historia, chicos, ¿no? Porque Hoy por hoy no y estamos hoy tan como que alejados claro, de- ¿no? ¿Viste? Está como maquillado, pero estamos bien Sí. derechosos, como no te digo que Sí, no es una igual a esa dictadura, época, pero es- Claro, no, bueno, pero estamos ahí nomás. O sea, yo no creo que a ese nivel, ¿no? Pero No, pero hay muchas la acciones violencia que se asemejan a lo que están sí, disfrazadas. igual la violencia adquiere múltiples formas, ¿no? Creo que con el paso del tiempo la violencia se va transformando. Hoy capaz que la violencia tenemos normalizado otro tipo de violencia, ¿no? Que un gobernante te pueda maltratar a vos que sos un simple ciudadano, y utilizar, digamos, la maquinaria, ¿no? de difusión del Estado para hacerte pelota. Eso, bueno, es algo que hace Milei permanentemente, que acá también en nuestra provincia también lo vemos, los ataques a particulares y a periodistas y demás. O sea, la violencia tiene múltiples formas, digo yo. En este caso hay que hacer una diferenciación sustancial, que el presidente fue electo a pesar de es su democrático, rasgo, ¿no? claro, tal cual. En ese caso, o en aquel entonces, No hubo oportunidad. No había oportunidad. Si bien había un consenso de parte de la sociedad que necesitaba ponerse fin al gobierno de Isabel Martínez de Perón, Sí. Fueron otras circunstancias. Ujú. Totalmente distintas. Fue otro contexto, era otro país, era otra... ¿Cuántas cosas se silenciaron y conocimos después? De que se fueron estos tipos, ¿no? Sí. Eh, Igual pero ojalá que esté bien puesta en contexto la historia del mundial. Sí, llama la atención porque no que- va por la parte deportiva, va por una parte más documental. Sí, digamos, y más- que más- hablan más de los, lo otro, los de lo deportistas desde su visión, ¿no? De cómo representar a Argentina en ese contexto debe ser complicado Sí. moralmente, digamos, ¿no? Te debe complicar. Después está esto que el deporte, como escuchamos a Menotti hablar, y también van a hablar algunos periodistas que de esa otros época, países sí. que estuvieron acá Copa del cubriendo. Mundo, Y me parece bastante interesante. Lo que sí Sí, yo la voy a ver. me llama mucho, sí, me encanta que ya vimos el tráiler nomás y generó un lindo debate, pero me llama mucho la atención de que el producto sea de Disney Plus, ¿no? Viste que por ahí uno lo tenía asociado más a cosas menos más políticas, mundanas, dibujitos más- animados, cuentos Sí, de sí, hadas, sí, sí. etcétera, etcétera. Pero ya hace rato que no solamente es eso. Así que nada, 4 capítulos van a ser, lo van a poder ver en Disney Plus el 27 de noviembre. Así que nos falta mucho. Queda poquito. Sí. Estamos muchos documentales ahí. Sí, me encanta. El otro día estábamos hablando de eso, que hablábamos de Cromañón, hablábamos del Sí. Maricazo María Soledad. Estaba viendo el de Cromañón. Hablaste de este fin Cromañón semana. vos ese día y Sí. a la noche habló Tony de Cromañón. Ah, no me digas. Sí, y dijo que A ver si tenía coincidimos. crítica, que no lo había visto, dijo, Ah. y que había críticas a favor y en contra de Yo me quedé en del el capítulo documental de 4. Cromañón. Para mí se quedó a mitad de camino, yo insisto, se quedó a mitad Sí. de camino. Es la historia de un triángulo amoroso y con un escenario como que al pasar es Cromañón. sucede Y Cromañón por a mí detrás, me hubiera digamos. gustado, a mí me hubiera gustado otra cosa. Que el protagonismo sea lo que sucedió Que el ahí, protagonismo claro. sea como, o sea, el mensaje sea la corrupción mata. Ese hubiera sido lo que yo quería Claro. de ver. De que como a veces hacemos la vista gorda con un montón de cosas y tanto hacer la vista gorda termina muriendo 194 personas por un montón de personas que hicieron la vista gorda. Entonces eso, la importancia de la responsabilidad de un inspector. O sea, vos fíjate, un burócrata, ¿no? Claro. La importancia de un inspector que podría haber salvado la vida de 200 personas. Eso quería ver yo. Pero bueno, vi un triángulo amoroso. Bien, buena crítica. Todavía no lo terminé de ver. No digo que esté mal, yo digo Quiero tiene terminar de excelente fotografía, está muy bien filmada, el guión está bárbaro, la composición de los personajes espectacular. Pero Claro, a mí pero se fue por otro lado. yo quería Italia ver otra cosa. Buscaba más el Lo otro voy tema. lo voy a ver. Dicen que están trabajando en un documental también. La misma. Me persona. encantaría. La misma producción. Sí, digamos. que todos cuenten. Pero y también me estaba viendo que algunas personas que sobrevivieron a Cromañón vieron la serie y tuvieron que ser asistidas psicológicamente después de ver la serie porque Y tal cual. revivir todo eso, ¿no? Terrible. No Yo debe te ser digo, a mí me pasó a mí me angustió de verlo y yo no soy sobreviviente, o sea,
Y me acuerdo de ese día, porque ese día fue tan terrible. Yo me acuerdo, la tensión, yo miraba la tele y tenía una tensión, porque yo decía, pobre, o sea, yo es como que volviste a revivir todo eso que vimos por la tele. Más que ser madre de alguien que buscaba a alguien, yo estaba más cerca de ser de los que iban a escuchar en ese momento. Y yo decía, podría ser yo que esté ahí, ¿viste? Podrían ser mis amigos, podrían ser mis hermanos. Y la verdad que me pareció terrible. A mí me angustió ver todas esas imágenes. Me imagino, pobre los sobrevivientes. Sí, los familiares que buscaban. Los familiares que buscaban. Sí, está muy bien hecha esa parte, muy bien hecha. Pero bueno. Bueno, no todos son críticas. Le dio 3 ratalitos, 4. Sí, 4 3 ratalitos le dio. 3 ratalitos le dio. 3,5. Bien. 3,5. Exigente. Sí, no, Claudia. No, a veces miren, pues sabés cuánto, miro cada cosa. Vi una película hablando de cosas reales. Sí, cuente. A ver. Ayer vi una película vieja, es del 2019, del 2019, que se llama Bombshell. No sé si se acuerdan de ese escándalo. Cuando una presentadora de televisión denunció al gerente de Fox. Sí. De Fox News, que fue el creador de Fox News. Y que hubo un escándalo de muchas denuncias. Sí, que fue como un Me Too, ¿viste? Sí. Pero de esta gente, ¿no? De Fox, de Fox y bueno, y veía, está muy bien hecha la película, y veía cómo no fue hace tanto tampoco, no ya hay una película. Chico, no fue hace tanto. Y ves cuando Megan, no me acuerdo el apellido, Megan no sé cuánto, bueno, una presentadora, le entrevista en el debate a Trump, ¿no? Sí. Que atacaba a las mujeres. Entonces ella, su equipo de producción, porque cada programa tiene un tremendo equipo de producción en Fox News. Como acá. Como acá. Como acá tenemos a Sandro. Sí. Que es tremendo equipo, pero... Claro. Patea el córner, claro, lo cabecea, ataja el penal. Y entonces dice, tenía que hablar y el punto de lo que ella quería destacar era cómo atacaba a las mujeres, todos los tweets, todas las cosas que había dicho. Sí. Por ejemplo, que en su programa, vieron que él hacía un programa de televisión donde el aprendiz. Y bueno, que cómo les atacaba a una mujer, le dijo una cosa terrible. Entonces viene la producción, le trae una carpeta así con todo lo que decía, y ella, bueno, lo entrevista y lo hace pelota, o sea, porque le dice, ¿usted cree que una persona con ese temple contra las mujeres puede llegar a gobernar el país? Le dice ella, ¿viste? Sí. Y bueno, y después de eso todo el mundo la ataca, y Trump se pasó toda la noche, escuchá esto, a ver a qué te suena, tuiteando en contra de ella. Sí. Y a ella la amenazaban en la calle, le decían de todo. Me suena. ¿Viste? Y yo digo, bueno, mira cómo la violencia tiene muchas formas, ¿no? Sí. Claramente. Muy buena. Pero bueno, Bombshell la recomiendo, mírenla, está muy buena. Yo estuve viendo series el fin de igual que vi el Karate Kid. Mirá mi interés, ¿no? En la última parte del Karate Kid vi una peli después vieja que no había visto, que se me pasó así. No quiere nada real. No quería saber nada. Y si estamos como una película como pasado de rosca ya, ¿viste? Sí, en una película de Tarantino estamos, encerrados en una película de Tarantino. En un loop constante así, que da vueltas y vueltas, ¿viste? Estamos con el hámster en la ruedita, así. Hoy pasó Raúl Pirri Martínez, intendente de Puerto Deseado, contándonos todo el quilombo que hay allá, en la zona del puerto, que aparentemente se apaciguó después de la multa, después de las palabras del gobernador, después de que el ministro de la producción viaja a Deseado, comparte el gabinete, el secretario de seguridad, todo un quilombo. La provincia es un quilombo. Nosotros no podíamos dejar de contártelo. Quédate en sintonía, a las 5 viene Javier Cebeso con Rock and Frío, a las 7 a toda velocidad. Y hoy, Luquitas, con la vuelta del perro, tal vez. O fútbol. Si no viene Lucas, fútbol por la 100.9. Vas a escuchar Argentina-Perú desde la Bombonera, desde las 21 horas. Hasta mañana, niños, gracias por la compañía, gracias Sandro, gracias a Brian, gracias a Juli, gracias a doña Claudia, gracias querida Claudia Rotar. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. A tomar orgánico. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional.